Mis queridos hermanos y hermanas, este es su canal Fe y Vida Reflexión Dominical y hoy continuamos con nuestra charla sobre cómo sanar y reparar nuestros pecados. Y hoy comenzamos con el pecado de ira, enojo, carácter explosivo, temperamento fuerte, ofensas, maltrato verbal, peleas, discusiones, faltas de respeto. Se recuerdan que englobé todos estos en uno solo para explicar por qué tienen una causa común. Fíjense que muchas personas se confiesan de algunos de estos pecados y al hacerlo muy frecuentemente se justifican de ellos culpando a otros de sus reacciones o no sabiendo qué les impulsa a actuar de esa manera, identificándose a sí mismos como que saben que tienen un carácter o un temperamento fuerte y no pueden evitar reaccionar de ese modo cuando alguien les dice algo, les ofende o actúa de manera inaceptable para ellos. Y es importante entender la dinámica de estos pecados y el origen de ellos. De manera que tenemos que desandar el mismo camino que hacíamos cuando analizábamos las heridas del pasado. Para ello tenemos que entender e interiorizar que nadie nace con un carácter o un temperamento fuerte. Nadie nace siendo explosivo y desproporcionadamente reactivo a las acciones, palabras o actitudes de los otros. Cuando nacimos, estábamos desnuditos, sin una personalidad definida, sin conciencia de lo malo y lo bueno, sin capacidad de definir nuestro comportamiento. Eso se fue forjando poco a poco en la medida en que fuimos creciendo, aprendiendo e incorporando hábitos, costumbres, valores y recibiendo los conocimientos que alimentaron nuestra razón y nuestra capacidad de discernir y distinguir lo bueno de lo malo. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo incorporamos a nuestra personalidad el carácter, el temperamento, la conciencia del bien y del mal? ¿Y cómo nos convertimos en esta persona que reacciona de forma disfuncional, dejándose dominar por los impulsos, instintos y emociones? Desafortunada o tristemente, muchas personas que cometen estos pecados o se identifican a sí mismas con esa forma de actuar, no se hacen esa pregunta con el objeto de ser mejores personas. Y la mayoría de los que le rodean les dice que son personas difíciles de tratar. Si realmente queremos ser buenas personas, buenos cristianos, personas que se relacionan sanamente con los que les rodean, necesitamos entender la dinámica de estas actitudes para poder cambiarlas y lograr el efecto deseado. Yo diría que primero tenemos que rebobinar la película de nuestra vida hacia atrás, al pasado, donde se originan estos malos hábitos, estas malas costumbres, y donde incorporamos a nuestra personalidad ese cartelito de malcaractoso o temperamental que tanto daño nos hace y afecta nuestra relación con los que nos rodean o nos relacionamos. Y probablemente no somos conscientes de ese momento, pero yo voy a tratar de ayudarlos con la memoria porque nos identificamos tanto con ese personaje que olvidamos cuándo apareció en nuestra vida. Y yo les voy a dar una pista. Probablemente en su familia, durante su infancia, había alguien que acostumbraba a tratar a los otros miembros de la familia con mal carácter, con gritos, con ofensas, groserías, maltratos y quizás hasta con violencia, ya fuera verbal, emocional o física. Pensemos en un abuelo, abuela, tío, tía, papá, mamá, hermano o hermana mayores que nosotros, que cuando abrían la boca, todo el mundo se callaba. Persona que siempre andaba mal encarada, por todo gritaba, ofendía, maldecía, decía malas palabras o groserías. ¿Ya recuerda? ¿Sí? Bien. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Con la forma en que yo me manifiesto o expreso hoy que soy adulto. Bueno, pues tiene mucho que ver.
Y fíjense que al igual que expresamos en el proceso de sanación de las heridas, no estamos buscando un culpable, ni nos estamos victimizando, sino que estamos identificando aquel momento en que esas actitudes nos impactaron en la tierna infancia y cómo nosotros las incorporamos a nuestro ser. Porque un niño pequeño, sobre todo en la primera infancia, cuando aún es un niño de pocos años, que aún no entiende ni sabe cómo descifrar el significado de los actos y las palabras, ve como una persona X se proyecta de esa forma agresiva, violenta, manipuladora, explosiva, y sin entender lo que pasa, ve cómo impacta en los otros esas actitudes de esa persona o de varias personas, porque a veces no es solo una, sino varias personas en nuestra familia que actúan así. Y el niño en su inconsciencia lo malinterpreta como un signo de poder, de autoridad, y lo copia sin entenderlo ni comprender su significado real. Y es el niño o niña que desde pequeño, sin malicia alguna, con tal de obtener lo que quiere, ejerce ese poder a través de perretas, pataletas, llanto y gritos, de modo que no cesa hasta obtener lo que quiere. Y si los padres se lo permiten, se vuelve un niño manipulador y malcriado. En algunas ocasiones el niño puede ser que sea reprimido y los padres no le consienten lo que quiere. Y ante la inflexibilidad de los padres, puede que no continúe, pero lo va a intentar una y otra vez. Y si en algunas ocasiones lo logra, lo intentará ocasionalmente, instintivamente, irá tanteando cuándo puede hacerlo para lograr su objetivo y cuándo no. Hay casos en que los niños son fuertemente reprimidos y castigados y se frustran al no lograrlo. Y como se enquistan ese deseo frustrado y esperan hasta la ocasión en que logran imponerse, aunque el intento le tome años. Y eso puede manifestarse en la adolescencia o en la juventud. Y son esos adolescentes difíciles, esos jovencitos rebeldes, que luego devendrán en los adultos difíciles de tratar, a los que les cuesta trabajo encajar socialmente y que en la escuela o en los trabajos es conflictivo y respondón, y que cuando llega adulto ha incorporado a su personalidad esa manera de resolver los problemas, de enfrentar la realidad y de relacionarse con los otros. No es que sea una persona conflictiva las 24 del día, no, pero se caracteriza porque cuando algo que se le dice, se le pregunta, se le cuestiona, o se hace algo o se actúa en su presencia de alguna manera o en relación con ella, la respuesta o reacción es explosiva, sobredimensionada y conflictiva. Y la pregunta que nos viene es, ¿qué hacer para cambiar la actitud, el carácter y el temperamento? Ante todo, hay que mirarse a sí mismo y preguntarse si ese es el tipo de persona que uno quiere ser. Porque de alguna forma debe darse cuenta que las personas, aun las que le quieren, aman y aprecian, lo rechazan cuando actúa de esa manera. Y eso les trae muchos conflictos, problemas y dificultades en su vida diaria, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en la familia. Y escucha las críticas a sus espaldas y no entiende por qué piensan así de él o de ella. Y tiene que mirarse en un espejo y aceptar que no sabe qué hacer consigo mismo o consigo misma y tiene que desear cambiar. El primer paso es reconocer que nos hemos identificado con un personaje que no somos. Y es que muchas veces también nos justificamos y creemos que somos así porque hemos sufrido mucho en la vida y nos han abusado y maltratado y no pensamos permitirle a nadie que lo siga haciendo y preferimos ser temidos que amados. Por lo tanto, entendiendo de dónde viene y cuando incorporamos esas actitudes, hábitos, costumbres y acciones negativas, podemos entrar en la dinámica de sanación
no culpando al pasado y a los que nos dieron mal ejemplo, sino perdonándolos, porque probablemente ellos también sufrieron eso en sus familias y no supieron cómo salir de ese círculo vicioso de la agresividad, la violencia, el maltrato y la explosividad. Y luego de hacerlo, entendiendo que no fue su intención herirnos al darnos ese mal ejemplo, tenemos que entender que tampoco fue intención ni decisión nuestra la de incorporar esas actitudes a nuestra persona. De tal manera que seamos capaces de perdonarnos a nosotros mismos y tomando la firme decisión y voluntad de cambiar, de ser conscientes de nuestras emociones y reacciones, siendo cuidadosos de cada uno de nuestros actos, gestos, palabras y actitudes. Es importante entender que nadie tiene poder sobre nuestras emociones, actitudes y reacciones, porque ese es otro elemento para la sanación de este pecado. Fíjense que la mayoría de las personas se justifica atribuyendo su reacción a que alguien les dijo algo que no les gustó, los acusó sin tener razón, los ofendió, los humilló, los atacó, o porque sus acciones, gestos y actitudes fueron ofensivas y son inaceptables. Y en esto regreso a la sanación de las heridas cuando explicaba que nada ni nadie tiene poder sobre nosotros. Las palabras, actos, gestos, opiniones y actitudes de otros no nos definen. Si le damos poder a esas palabras, actitudes, gestos y opiniones, estamos diciendo que no estamos seguros de quiénes somos y creemos que ellos nos definen. Y por tanto, como no las podemos aceptar, nos sentimos obligados a defendernos, a contraatacar, a ofender, a gritar, y así obramos tan mal como lo hacen los otros. Aquí hay una palabra clave que define cuál debe ser nuestra actitud para evitar nuestra reacción desproporcionada, y esa palabra es autocontrol. Solo yo tengo control de mis emociones, de mis instintos, de mis impulsos, de mis reacciones y actitudes. Nadie más. Si le doy ese control o poder a otros, perdí la batalla. No soy yo, sino que soy el que el otro o la otra persona dice que yo soy y me veo obligado a ser como tal. Y siempre pongo el ejemplo del televisor. O sea que el televisor, cuando lo vemos, nosotros nos sentamos, tenemos un control remoto en la mano, lo prendemos, lo apagamos, lo subimos, cambiamos de canal. Tenemos el control. Pero el televisor es una cosa que no tiene autocontrol, no se puede dirigir él mismo, por muy inteligente que sea. Tiene que haber alguien que maneje el control. Y es importante entender que nosotros no somos una cosa, no somos un televisor. Cuando nosotros le damos el control remoto a otra persona y no está en nuestras manos, de una manera u otra nos convertimos en objeto de su manipulación, de tal manera que sus palabras, opiniones y actitudes me controlan y deciden cómo yo voy a reaccionar. Como podemos ver en este ejemplo, la única vía para superar estos pecados, cambiar y crecer espiritualmente es con el ejercicio del autocontrol. Y quiero hacer una aclaración que muchas veces escucho personas que me dicen, ay padre, cada vez que mi marido dice o hace esto o lo otro, pierdo los estribos y quiero explotar. Cada vez que mi hijo hace aquello o al otro, me dan ganas de matarlo. Siempre que mi hermana me dice eso, me dan ganas de ponerme un cohete que me lleve al cielo. Y así sucesivamente justificamos nuestras reacciones como que son causadas por alguien a quien queremos mucho, que cuando dice o hace algo que no nos gusta o no creo merecer, pues me siento obligado, obligada a reaccionar. A esas personas que se justifican de esa manera les digo, nadie, ni su esposo, ni su esposa, ni su hijo, ni su hija, ni su padre, ni su madre, ni su hermano, ni su hermana, ni su amigo, ni su amiga, ni su jefe, ni su jefa. Nadie, absolutamente nadie, tiene ese poder sobre usted, salvo que usted se lo conceda o se lo permita. Ellos están en su vida para amarlo, apoyarlo, cuidarlo, comprenderlo, entenderlo, hacerlo feliz. Pero ese lazo de familiaridad, cariño o cercanía
nosotros creemos que le conceden poder sobre nuestras emociones, actitudes y respuestas, y no es así. Solo usted tiene ese poder. Ejérzalo y controle, domine los impulsos y decida y defina quién usted quiere ser, no sea que los otros quieran que usted sea. Sea usted mismo, sea usted misma. Bien, creo que por hoy es suficiente. En la próxima charla analizaremos la dinámica de otros pecados, de modo que podamos entender cómo actuar responsablemente para su sanación, perdón y reparación. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Nos encontraremos nuevamente en este su canal Fe y Vida Reflexión Dominical. Y por favor, si le gustó el mensaje, dé like, me gusta, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho, dele a la campanita para recibir las notificaciones y comparte el link para que sus familiares y amigos reciban también el mensaje de sanación.